¿Qué pasaría si descubrieras que tu esposo y tu hermana te traicionaron, justo en tu noche de bodas? En el día de su boda, Clara estaba lista para jurar amor eterno. Pero un secreto oscuro salió a la luz. Su prometido, Diego, y su hermana, Elena, compartían un pasado prohibido. Y lo peor, un niño inocente podría ser la clave de una traición que cambiará todo. ¿Podrá Clara perdonar? ¿O este descubrimiento destruirá su familia para siempre? No te pierdas esta historia de amor, traición y redención en el corazón de Sevilla. En el corazón de Sevilla, donde las calles empedradas resuenan con el eco del flamenco y el aroma de los naranjos impregna el aire, Clara preparaba el día más importante de su vida, su boda con Diego. La plaza de Santa Cruz estaba adornada con guirnaldas blancas, y la iglesia de San Bartolomé, con sus vitrales centenarios, esperaba para ser testigo de su unión. Clara, con su vestido de encaje blanco, se miraba en el espejo de su antigua casa familiar, sintiendo una mezcla de nervios y felicidad. Pero algo, un presentimiento indefinible, le apretaba el pecho. Clara tenía 32 años, una mujer fuerte y decidida que había superado un matrimonio fallido años atrás. Su primer esposo, un hombre frío y distante, la había dejado con el corazón roto y una desconfianza profunda hacia el amor. Pero Diego, con su sonrisa cálida y su manera de escuchar, había cambiado todo eso. Él era un restaurador de arte, un hombre que encontraba belleza en lo roto, y Clara sintió que él podía restaurar también su corazón. Sin embargo, en los días previos a la boda, algo había comenzado a inquietarla. Pequeños gestos, miradas esquivas de Diego, y un silencio que no podía descifrar. Mientras tanto, en un rincón más oscuro de la ciudad, en un pequeño apartamento cerca del río Guadalquivir, vivía Elena, la hermana mayor de Clara. Elena, de 38 años, era una figura enigmática en la familia. Había sido una joven vibrante, llena de sueños, pero un escándalo años atrás la había alejado de todos. Nadie hablaba de ello abiertamente, pero los susurros decían que Elena había tenido un hijo fuera del matrimonio, un niño de 6 años llamado Samuel, al que criaba sola. Clara y Elena habían estado distanciadas durante años, pero recientemente, con la boda acercándose, Clara había intentado reconstruir su relación. Invitó a Elena a la boda, un gesto de reconciliación, aunque algo en su interior le decía que no todo estaba resuelto. La noche antes de la boda, Clara decidió visitar a Elena para entregarle personalmente una carta escrita a mano, un intento de sellar la paz entre ellas. Al llegar al apartamento, encontró a Elena sentada en el balcón, con una copa de vino en la mano y la mirada perdida en el horizonte. Samuel dormía en una esquina de la sala, abrazado a un osito de peluche. La conversación comenzó con torpeza, pero pronto Clara notó algo extraño, un marco de fotos en la mesa, con una imagen de Diego y Elena juntos, tomada años atrás. Diego, con su característica chaqueta de cuero, sonreía junto a Elena en lo que parecía una tarde soleada en la Alameda de Hércules. ¿Cuándo fue esto?, preguntó Clara, señalando la foto con una mezcla de curiosidad y recelo. Elena se tensó, dejando la copa sobre la mesa. Hace mucho tiempo, antes de que lo conocieras. Fue solo un momento pasajero. Clara frunció el ceño. Diego nunca había mencionado que conocía a Elena antes de que ella los presentara. Intentó restarle importancia, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Esa noche, mientras intentaba dormir, su mente no dejaba de girar. ¿Por qué Diego nunca había hablado de su pasado con Elena? ¿Y por qué Elena parecía tan incómoda al hablar de él? El día de la boda amaneció radiante. La iglesia estaba llena de amigos y familiares, y el coro entonaba un Ave María que llenaba el aire de solemnidad. Clara caminaba hacia el altar, pero su mirada se desviaba hacia Elena, que estaba sentada en un banco al fondo, con Samuel a su lado. Diego, impecable en su traje, la esperaba con una sonrisa, pero Clara no podía evitar notar una sombra en sus ojos. Durante la ceremonia, mientras el sacerdote hablaba del amor eterno, Clara sintió un nudo en el estómago. Algo no estaba bien. Después de la ceremonia, mientras los invitados disfrutaban del banquete en un patio sevillano lleno de luces y flores, Clara decidió confrontar a Diego. Lo llevó a un rincón tranquilo, lejos del bullicio, y le mostró la foto que había visto en casa de Elena. ¿Por qué nunca me dijiste que conocías a mi hermana antes de conocerme? Diego palideció. Sus manos temblaron ligeramente mientras buscaba las palabras. No pensé que fuera importante. Fue hace años, Clara. Solo fuimos amigos, nada más. ¿Nada más?, insistió Clara, su voz temblando de emoción contenida. Entonces, ¿por qué Elena se puso tan nerviosa cuando le pregunté por la foto?
Diego, si hay algo que debas saber, dímelo ahora. Diego bajó la mirada, y en ese silencio, Clara sintió que el mundo se desmoronaba. Finalmente, él habló, con voz baja y cargada de culpa. Clara, hay algo que no te he contado. Hace años, antes de que tú y yo nos conociéramos, Elena y yo, tuvimos una relación. Fue breve, pero intensa. Terminó mal, y nunca hablamos de ello porque ella me pidió que lo olvidáramos. Clara sintió que el aire se le escapaba. Su hermana y su prometido. La traición era un golpe que no esperaba. Pero antes de que pudiera procesarlo, Elena se acercó, con Samuel de la mano. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Clara, necesito hablar contigo. A sola. Dejando a Diego atrás, Clara siguió a Elena hasta un rincón del patio. Allí, bajo la luz de las farolas, Elena confesó algo que cambiaría todo. Clara, no solo tuvimos una relación. Hay algo más. Samuel. Diego no lo sabe, pero él podría ser el padre. Clara se quedó helada. Las palabras de Elena resonaban en su mente como un eco interminable. Samuel, el niño que adoraba, el pequeño que ella había comenzado a querer como propio, ¿podría ser hijo de Diego? La idea era insoportable. No solo había una traición entre su hermana y su esposo, sino que esa traición podría haber dado vida a un niño que ahora estaba en el centro de sus vidas. Clara, lo siento tanto, continuó Elena, con la voz rota. Nunca quise que lo supieras así. Intenté decírtelo, pero no sabía cómo. Diego no sabe nada de esto. Cuando terminamos, yo ya estaba embarazada, pero no quise decírselo. Quis protéger a Samuel, protegerte a ti. Clara no podía hablar. La furia, el dolor y la confusión se arremolinaban en su interior. Quería gritar, quería huir, pero algo en los ojos de Elena la detuvo. Había un dolor genuino, un arrepentimiento que parecía sincero. Y luego estaba Samuel, un niño inocente atrapado en el medio de este torbellino. ¿Por qué ahora?, preguntó Clara, con la voz quebrada. ¿Por qué me lo dices el día de mi boda? Porque no podía seguir viviendo con este secreto, respondió Elena. Y porque sé que amas a Samuel. Si Diego es su padre, tiene derecho a saberlo. Y tú también. Clara miró hacia el patio, donde Diego hablaba con un invitado, ajeno a la tormenta que se avecinaba. En ese momento, tomó una decisión. No dejaría que este secreto destruyera su vida, pero tampoco podía ignorarlo. Necesitaba respuestas, y las buscaría, no solo por ella, sino por Samuel, por la familia que aún soñaba con construir. El sol comenzaba a ponerse sobre Sevilla, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos. Clara respiró hondo, sabiendo que lo que venía después no sería fácil. Pero en su corazón, junto al dolor, había una chispa de esperanza, la posibilidad de sanar, de redimir, de encontrar un camino hacia la verdad. El patio sevillano vibraba con risas y el tintineo de copas, pero para Clara el mundo se había detenido. Las palabras de Elena resonaban en su mente como un tambor incesante. Diego podría ser el padre de Samuel. Cada mirada hacia su esposo, ahora de pie junto a un grupo de amigos, le dolía como una puñalada. Pero lo que más le pesaba era la imagen de Samuel, el pequeño de ojos curiosos que corría entre los invitados, ajeno al caos que su existencia había desatado. Clara respiró hondo, intentando calmar el torbellino de emociones. No podía enfrentarse a Diego ahora, no en medio de la boda, con todos los ojos sobre ellos. Pero tampoco podía ignorar la verdad que Elena acababa de arrojarle. Decidió que necesitaba más respuestas antes de tomar cualquier decisión. Se acercó a Elena, que seguía en el rincón del patio, con las manos temblorosas y los ojos vidriosos. Elena, necesito saber todo, dijo Clara, con voz baja pero firme. No solo lo que pasó entre tú y Diego. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Y cómo estás tan segura de que Diego podría ser el padre? Elena apartó la mirada, como si el peso de la verdad fuera demasiado. No estoy segura, Clara. Cuando terminé con Diego, estaba destrozada. Había otra persona en mi vida entonces, un hombre que conocí en Cádiz. Fue un error, una aventura fugaz. Cuando descubrí que estaba embarazada, no sabía quién era el padre. Diego había desaparecido de mi vida, y el otro hombre, simplemente se fue. Decidí criar a Samuel sola y no mirar atrás. Clara sintió una punzada de compasión mezclada con frustración. ¿Y por qué ahora, Elena? ¿Por qué justo hoy? Porque vi cómo miras a Samuel, respondió Elena, con lágrimas rodando por sus mejillas. Lo quieres como si fuera tuyo.
Y cuando supe que te casarías con Diego, temí que este secreto nos destruyera a todos. No podía seguir callando. Antes de que Clara pudiera responder, un grito infantil rompió la tensión. Samuel, corriendo con un vaso de zumo en la mano, había tropezado y caído cerca de la fuente del patio. Clara y Elena corrieron hacia él. Diego también se acercó, levantando al niño con cuidado. «Tranquilo, pequeño, estás bien», dijo Diego, con una ternura que hizo que el corazón de Clara se encogiera. Al verlo con Samuel, no pudo evitar preguntarse, ¿y si es su padre? Esa noche, después de que los invitados se marcharan y la música se desvaneciera, Clara y Diego regresaron a su nueva casa en el barrio de Triana. El silencio entre ellos era asfixiante. Clara no podía mirarlo a los ojos sin imaginarlo con Elena, sin pensar en Samuel. Finalmente, Diego rompió el silencio. «Clara, sé que estás molesta por lo que te conté. Pero te juro que no hay nada entre Elena y yo ahora. Lo que tuvimos fue un error del pasado». Clara lo miró, con los ojos encendidos de dolor y determinación. «No es solo eso, Diego. Elena me dijo algo más». Sobre Samuel. «Dice que podría ser su padre». El rostro de Diego se congeló. Por un momento, pareció que el aire había abandonado la habitación. «¿Y qué?», balbuceó, atónito. «Eso no es posible. Clara, yo nunca supe nada de un embarazo. Entonces, ¿por qué no me contaste que tuviste una relación con mi hermana?», preguntó Clara, con la voz quebrándose. «¿Qué más me estás ocultando?». Diego se pasó las manos por el cabello, visiblemente angustiado. «No te lo conté porque no quería herirte. Elena y yo éramos jóvenes, impulsivos. Terminamos porque ella quería una vida que yo no podía darle. No había nada que valiera la pena mencionar. Hasta ahora». Clara no sabía si creerle. Pero había algo en su mirada, una mezcla de confusión y sinceridad, que la hizo dudar. Decidió que necesitaba pruebas concretas. Al día siguiente, mientras Diego trabajaba en su taller de restauración, Clara fue a casa de Elena con una propuesta audaz. «Elena, necesitamos hacer una prueba de ADN», dijo sin rodeos. «No puedo vivir con esta duda, y Samuel merece saber quién es su padre». Elena asintió, aunque su rostro reflejaba miedo. «Tienes razón. Pero, Clara, si Diego es el padre, ¿qué pasará con nosotras?». «No quiero perderte otra vez». Clara sintió un nudo en la garganta. A pesar de la traición, no podía odiar a Elena. Recordó los días de su infancia, cuando las dos hermanas eran inseparables, compartiendo sueños bajo los naranjos de su patio. «Haremos lo que sea mejor para Samuel», respondió Clara. «Pero primero, la verdad». Esa misma semana, Clara y Elena organizaron la prueba de ADN en una clínica discreta en el centro de Sevilla. Los días de espera fueron una tortura. Clara apenas dormía, atrapada entre el amor que aún sentía por Diego y la posibilidad de que su matrimonio estuviera construido sobre una mentira. Mientras tanto, Diego, ignorante de la prueba, intentaba acercarse a Clara, dejando pequeñas notas de amor en la casa, recordándole por qué se habían enamorado. Una tarde, mientras Clara paseaba por el parque de María Luisa, recibió una llamada de la clínica. Los resultados estaban listos. Su corazón latía con fuerza mientras conducía hacia allí, con Elena a su lado. Al abrir el sobre, la verdad golpeó como un relámpago: Diego no era el padre de Samuel. El alivio inicial de Clara se transformó rápidamente en una nueva pregunta. Entonces, ¿quién es? Elena, al leer los resultados, rompió a llorar. «Clara, hay algo más que no te he contado. El otro hombre, el de Cádiz, creo que sé dónde está. Pero tengo miedo de enfrentarlo». Clara tomó la mano de su hermana. «Lo haremos juntas». Por Samuel. «Y por nosotras». El sol se ponía sobre el Guadalquivir, bañando Sevilla en una luz dorada. Clara sabía que el camino hacia la verdad apenas comenzaba, pero por primera vez en días, sintió un destello de esperanza. No solo estaba luchando por su matrimonio, sino por reconstruir el vínculo con su hermana y proteger el futuro de un niño inocente. Lo que no sabía era que el hombre de Cádiz, al ser encontrado, traería consigo un secreto aún más oscuro, uno que pondría a prueba el amor, la lealtad y el perdón de todos. El aire en Sevilla parecía más pesado mientras Clara y Elena se preparaban para un viaje que podía cambiarlo todo. Los resultados de la prueba de ADN habían descartado a Diego como el padre de Samuel, pero la confesión de Elena sobre el misterioso hombre de Cádiz abrió una nueva puerta hacia la verdad. Clara, a pesar del alivio inicial, sentía una mezcla de determinación y temor. ¿Quién era este hombre?
¿Y qué significaría su reaparición para Samuel, para Elena, y para su propio matrimonio con Diego? Elena, sentada en el asiento del copiloto mientras Clara conducía hacia Cádiz, apretaba nerviosamente un pañuelo. Había revelado que el hombre, llamado Javier, era un pintor bohemio que había conocido durante un verano tumultuoso hace 7 años. Su relación había sido breve pero apasionada, marcada por noches de conversaciones profundas y promesas vacías. Cuando Elena descubrió su embarazo, Javier ya había desaparecido, dejando solo un número de teléfono que nunca respondió. Ahora, con la ayuda de un amigo común, Elena había localizado a Javier. Vivía en un pequeño taller en el casco antiguo de Cádiz, pintando murales para turistas. El trayecto hasta Cádiz fue silencioso, roto solo por el sonido del viento y la radio que tocaba una vieja canción de Camarón de la isla. Clara miraba de reojo a Elena, notando cómo su hermana parecía más frágil que nunca. Pero también vio algo nuevo en ella, una determinación que no había percibido antes. Por primera vez, Elena estaba dispuesta a enfrentar su pasado, no solo por ella, sino por Samuel. Al llegar a Cádiz, las hermanas encontraron el taller de Javier en una calle estrecha llena de color y vida. El olor a sal marina y el sonido de las gaviotas llenaban el aire. Javier, un hombre de unos 40 años con el cabello desaliñado y manchas de pintura en las manos, las recibió con una mezcla de sorpresa y cautela. Sus ojos, de un azul profundo, se detuvieron en Elena, y por un momento, el tiempo pareció retroceder. Elena? Preguntó, con la voz cargada de incredulidad. ¿Qué haces aquí? Antes de que Elena pudiera responder, Clara tomó la palabra, su voz firme pero temblorosa. Estamos aquí por Samuel. Necesitamos saber si eres su padre. Javier palideció. Las hermanas lo siguieron al interior del taller, donde lienzos a medio pintar cubrían las paredes. Allí, bajo la luz tenue de una lámpara, Elena contó la historia, el verano que pasaron juntos, el embarazo, su decisión de criar a Samuel sola. Javier escuchaba en silencio, su rostro pasando de la sorpresa al dolor. Cuando Elena terminó, él se levantó y sacó una caja de madera del fondo del taller. Dentro había cartas, fotos, y un cuaderno lleno de dibujos de una mujer que Clara reconoció de inmediato. Era Elena, 7 años atrás. Nunca dejé de pensar en ti, admitió Javier, con la voz quebrada. Cuando me fui, fue porque no estaba listo para ser lo que tú necesitabas. No sabía lo del niño, Elena. Te juro que no lo sabía. Clara sintió una punzada de empatía por Javier, pero también una furia contenida. ¿Y por qué no buscaste a Elena? ¿Por qué la dejaste sola? Javier bajó la mirada. Tenía miedo. Mi vida era un desastre entonces. Deudas, adicciones. No quería arrastrarla conmigo. Pero si Samuel es mi hijo, quiero hacer las cosas bien ahora. Las hermanas acordaron que Javier se haría una prueba de ADN para confirmar la paternidad. Mientras esperaban los resultados, Clara regresó a Sevilla, donde Diego la esperaba con un ramo de azucenas y una disculpa escrita en una de sus notas de amor. Clara, no sé cómo reparar el daño que te causé al ocultarte mi pasado con Elena. Pero te amo, y haré lo que sea para recuperar tu confianza. Clara, agotada por los eventos, se permitió un momento de vulnerabilidad. Se sentó con Diego bajo las estrellas en su terraza en Triana y le contó todo, la prueba de ADN, el viaje a Cádiz, el encuentro con Javier. Diego escuchó en silencio, y cuando Clara terminó, la abrazó con fuerza. Hagas lo que hagas, estaré contigo. Y si Samuel no es mi hijo, lo seguiré queriendo como si lo fuera. Una semana después, los resultados llegaron. Javier era, sin duda, el padre de Samuel. La noticia trajo alivio, pero también nuevas preguntas. Elena decidió que era hora de que Samuel conociera a su padre, pero quería hacerlo con cuidado, asegurándose de que el niño no se sintiera abrumado. Clara, por su parte, organizó una reunión en su casa para que todos pudieran hablar. El encuentro fue emotivo. Javier, nervioso pero sincero, conoció a Samuel, quien lo miró con curiosidad mientras jugaba con un coche de madera. Elena, con lágrimas en los ojos, prometió a Samuel que siempre estaría a su lado, sin importar lo que pasara. Diego, en un gesto que sorprendió a Clara, extendió la mano a Javier. Samuel es un niño increíble. Si vas a ser parte de su vida, hazlo bien. Esa noche, Clara y Elena se sentaron juntas en el patio de la casa familiar, bajo el mismo naranjo donde solían soñar de niñas. Lo siento, Clara, dijo Elena. Por todo el dolor que te causé. Clara tomó la mano de su hermana. El dolor nos trajo hasta aquí. Y nos ha hecho más fuertes.
No cambiaría a Samuel por nada, ni nuestra relación, a pesar de todo. El sol se alzó sobre Sevilla, iluminando un nuevo capítulo. Clara y Diego trabajaron para reconstruir su matrimonio, fortalecidos por la honestidad. Elena y Javier comenzaron a construir una relación cuidadosa, centrada en Samuel. Y Samuel, con su risa contagiosa, se convirtió en el lazo que unió a todos, recordándoles que el amor, aunque imperfecto, siempre encuentra un camino. En la distancia, las campanas de la Giralda resonaban, como un eco de esperanza y redención. La familia, rota y rehecha, había encontrado su lugar en el corazón de Sevilla.